Buenas tardes. Les enviamos un saludo especial a cada uno de ustedes y agradeciéndoles por ver el canal de la familia, su canal. Hoy estamos con la historia de Jonás y está muy interesante. Espero que la estén viendo, ¿verdad? Vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios Jonás 2:1. Y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amén. Palabra de Dios es esta. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, de sus familias. Y la parte que sigue está por mi esposo y de él es su tiempo. Gracias. Vamos a seguir con el mensaje de Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Pero cuando Jonás escuchó la orden de Dios de ir a Nínive, Jonás se enojó. Porque para Jonás los ninivitas más bien deberían de ser destruidos por parte de Dios. Porque Jonás conocía quiénes eran los ninivitas. Esa gran ciudad, esa gran población de personas que se dedicaban al robo y al saqueo. Y por lo tanto Jonás no los quería. Sino que probablemente Jonás había pedido que Dios los destruyera. Pero la respuesta de Dios era otra. Y la respuesta de Dios era de que los ninivitas deberían de tener un tiempo de gracia. O sea, en otras palabras, que Dios necesitaba darle la oportunidad que decidieran en acercarse al Dios del cielo o alejarse por completo. Porque es lo que hace nuestro Dios siempre. Dios no trae una plaga sobre alguien o sobre una familia o sobre una ciudad sin antes no mandar el aviso. Y es lo que hace nuestro Dios. Pero Jonás no estaba de acuerdo con Dios. Jonás más bien, él deseaba que Dios destruyera a esta persona, a este pueblo. Y por lo tanto Jonás lo que hace es quererse alejar de Dios cuando escuchó a Jehová, que Jehová estaba extendiendo su misericordia sobre esta gran ciudad. Y que Dios le estaba dando la oportunidad para que ellos pudiesen escoger arrepentirse o seguir en sus malos caminos. Pero Jonás quiere alejarse por completo de nuestro Dios. Y ahí es donde usted y toda persona que conoce la historia de Jonás, es cuando Dios le sale al encuentro y ahora los marineros tuvieron que arrojar a Jonás al mar, a las aguas. Pero jamás se imaginaba Jonás que Jehová estaba ahora preparado para poder trasladar a Jonás a través de un animal marino. Qué interesante es esto. En el capítulo 2 vamos a encontrar lo que sucedió. Jonás durante 3 días y 3 noches, Jonás no vio la luz del día. No vio el sol que le alumbraba cada día. No vio las nubes. No vio las aves de los cielos. No vio los animales del campo. ¿Durante cuántos días?
3 días y 3 noches. Porque Jonás no estaba ahora en un lugar para ver tal cosa, sino que se encontraba dentro del vientre de este animal marino. Y esto es interesante. En el capítulo 2 vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Y comienza diciendo la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire qué interesante es esto. Qué interesante es la palabra de Dios. Qué interesante es cuando nosotros la estudiamos y cuando la estudiamos comenzamos a buscar la contestación que nos quiere decir estos pasajes bíblicos o este mensaje de Jonás. Lo mismo hace nuestro Dios. A veces nosotros o a veces alguna persona dicen, ¿por qué no se lleva a fulano nuestro Dios? ¿Por qué no le viene un castigo a esta mujer si es muy mala? O a este hombre, ¿por qué Dios lo tiene aquí todavía? ¿Por qué se lleva a personas buenas y no se lleva a esta persona mala? No está en nosotros cuestionar las cosas de Dios, ni mucho menos Jonás debiese de haber cuestionado las cosas de Dios. Pero cuando se encuentra ahora y se da cuenta que no había fallecido, no había muerto Jonás, sino que algo había sucedido. Porque Jonás se encontraba probablemente al cuello con el agua. E iba y venía Jonás. Y ahora Jonás, en aquel lugar lo que hace Jonás es orar a Jehová, orar a Dios. Y mire qué interesante la oración de Jonás. Porque Jonás se dio cuenta que no había muerto. Y que el animal el cual lo había tragado no lo había despedazado. Ahora bien, vamos a ir al mismo versículo. Voy a leerlo. Jonás capítulo 2, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás estaba reconociendo que Jehová era su Dios y que él seguía siendo el profeta de Dios. Bien, Luz Esther, adelante. La oración describe la vivencia de Jonás mientras estaba en el vientre del pez. Todas las veces que los hijos de Dios están en necesidad, tienen el precioso privilegio de recurrir a Él en procura de ayuda. Cuando nosotros escuchamos esto a través de la palabra, nos damos cuenta que usted, mi hermano, mi amiga, si está pasando por un problema difícil, por un problema delicado, que usted no lo puede resolver, usted tiene una arma. Y la arma es colocarse de rodillas y orar al Dios del cielo. Amén. Imaginémonos Jonás, ¿dónde se encontraba Jonás? Dentro del vientre de aquel pez, porque Jonás cuando iba cayendo al mar se dio cuenta que un animal marino grande lo traga. Y por lo tanto, cuando él es tragado, él se da cuenta, aunque en la oscuridad en la cual él andaba, Jonás se acordó de quién? De Dios. Se acordó de Dios y comenzó ahora Jonás a orar a Dios. Vamos a ir al versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia. O sea, en mi tristeza, en mi dolor. Y dije, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mire qué interesante. Jonás se da cuenta que Jehová lo estaba escuchando. Desde el seno del Seol clamé y vos oíste. Esto es interesante. Cuando nosotros escuchamos esto, nos damos cuenta
que no importa el lugar en el cual usted se encuentre, para orar a Dios en pedida de ayuda. Donde usted se encuentre, desde ahí o en ese mismo lugar, Dios lo va a escuchar a usted. Y esto es grandioso. Jonás se da cuenta que Jehová lo estaba escuchando. En su miserable y desesperada condición, Jonás fue inducido a volver en sí, a reconocer su absoluta impotencia, a aceptar su necedad de rebelarse contra la voluntad de Dios y su necedad de la liberación divina. Seol, Sheol, el lugar simbólico de la morada de los muertos. Ver Proverbios 15:11. Cuando nosotros vemos Proverbios, nos damos cuenta qué significa el Seol. Ahora, volvió en sí. Lo mismo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando gastó todo lo que había reunido, todo lo que le había dado papá, ahora se encontraba el hijo pródigo en una situación difícil, sin dinero, sin amigos, lejos de casa. Y de pilón, el trabajo de cuidar puerco para un judío no era honroso. Y es cuando este joven, el hijo pródigo, volvió en sí. Y dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? ¿Abundancia qué? ¿Qué comida? Abundancia de pan. Mire, qué interesante. Así igualmente Jonás volvió en sí. ¿Qué fue lo que yo he hecho? Rebelarme contra el Dios del cielo. Pensaba que yéndome a un lugar lejano, Dios ya no iba a poder alcanzarme. ¡Qué equivocación tan grande! Y esto es lo que Jonás tuvo. Ahora, versículo 3. Jonás 2:3. Me echaste a la profundo en medio de los mares y me rodearon las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron ¿sobre qué? Sobre mí. ¡Qué oración de Jonás! Jonás está presentando una vivida descripción poética de su horripilante vivencia a lo profundo. Bien, nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios nos damos cuenta ahora de que Jonás estaba completamente arrepentido porque había que desobedecido a nuestro Dios. Vamos a ir al versículo 4. Entonces dije: deseando soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo ¿qué? Templo. Mire qué interesante. Esto dice la palabra de Dios. Mas aún veré. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Parece preferible la pregunta, ya que el contexto indica que no había esperanza en ese momento. Mire, Jonás no tenía ninguna esperanza, pero se encontraba delante de un Dios misericordioso y lo conocía Jonás. Por eso en este pasaje dice: entonces dije, desechándome soy de delante de tus ¿qué? De tus ojos. Me has desechado, pero yo sé que estaré en tu santo templo. Esto es palabra de nuestro Dios. Ahora bien, la parte del 5, Jonás capítulos 2:5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodearme, el abismo y el alga se enredaron en mi cabeza. Mire, ¿cómo se encontraba Jonás? Dentro del pez de aquel animal. Al estar Jonás en el pez, Jonás
estaba dando vueltas y vueltas dentro del estómago del pez. ¿Junto con qué? Junto con los alimentos que el animal devoraba y llevaba a su vientre. Mire, esto quiere decir que Jonás se enredaba con las algas, con los alimentos que el animal del cual él se alimentaba. Y aquí lo está expresando Jonás. Qué terrible haber sido esto. No fue fácil para Jonás andar entre los alimentos, las algas marinas, los alimentos que llevaba este pez al vientre. Jonás se enredaba con ellos y ahí andaba Jonás. Por eso Jonás clamó a nuestro Dios y dijo, ¿qué dice el versículo 5? ¿Dónde están? ¿Las aguas qué? Me rodearon hasta el alma. Mire, hasta el cuello. O sea, caía para adentro y volvía a salir. Y terrible lo que pasó a Jonás. No fue fácil. Una persona que no está bien de su corazón hubiera fallecido inmediatamente, porque esto fue terrible. Andar entre el agua, entre las algas marinas, entre las tripas del animal. Imagínense qué terrible haber sido esto para Jonás. Y dice aquí, ahora sí, adelante lo estén. Alma, es decir, las aguas lo rodearon casi hasta el punto de quitarle la vida. Mire, El alga. mire, ¿y qué dice aquí? Y el alga se enredaban en qué? En mi cabeza. Mi cabeza. Esto fue lo que sucedió con Jonás. Y terminamos aquí. El alma, es decir, las aguas que le rodearon hasta casi quitarle la vida. Ajá. Porque en el vientre de la ballena había bastante agua. Y esto quiere decir, o nos quiere enseñar el libro de Jonás, que para Dios no hay nada imposible. Así como a Jonás lo escuchó desde el vientre del pez, así igualmente cuando usted se acerca a Dios y dobla su rodilla para pedir ayuda a nuestro Dios, Él lo va a escuchar. Pero usted tiene que tener fe, así como la tuvo ¿quién? Jonás. Jonás tuvo una fe tan grande que Dios lo escuchó y ahora Dios tuvo que trabajar para hacerlo volver de ese lugar donde se encontraba. Amén. Estoy grande. En esta hora yo quiero decirte que Dios te bendiga y te guarde a ti y a tu familia. Amén. Y que recuerde, usted en cualquier lugar donde usted se encuentre, si usted ora a Dios, si está en el hospital, ahí lo va a escuchar. Si está en el monte, allí lo va a escuchar. Si está en la montaña, allí lo va a escuchar. Si usted está a medianoche, allí Dios lo va a escuchar. Porque no hay ningún sitio en el cual usted pueda estar con problemas y dificultades. Y si ora a nuestro Dios, Él lo va a escuchar. Amén. En esta hora que Dios te bendiga, vamos a orar para terminar. Señor bendito, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Quiero decirte, Padre Celestial, bendice a las personas que nos ven a través del canal de la familia. En tus manos queremos colocar a su familia. Derrama tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la otra.